El teniente George Patton llegó a la hacienda San Miguelito el 14 de mayo de 1916 con 80 soldados de caballería y 3 automóviles, convencido de que había encontrado finalmente la localización de uno de los lugartenientes más buscados de Pancho Villa. Había sido una pista obtenida de un informante local, verificada con la precisión que los años posteriores convertirían en el método de un general famoso. Análisis del terreno, evaluación de las rutas de escape, cálculo de las posiciones de bloqueo necesarias para que nadie saliera antes de que entraran. Lo que Patton no sabía era que en la hacienda había también alguien que lo había visto llegar desde una distancia que hacía imposible identificar uniformes, pero suficiente para reconocer el polvo que levantan los automóviles militares y la formación de la caballería que los acompaña. Alguien que en el intervalo entre el avistamiento y la llegada de Patton al portón principal, tuvo tiempo de despertar a 3 hombres que dormían en la habitación interior de la hacienda, de decirles exactamente qué estaba llegando y por cuántos accesos, y de señalarles el único camino que los automóviles no podían seguir. Patton tomó la hacienda. Mató a 3 hombres en el tiroteo que siguió, incluyendo al lugarteniente villista que buscaba. Fue la primera acción de combate de su carrera, y la narró durante décadas con el orgullo del que sabe que ese momento importó. Lo que raramente mencionaba era la pregunta que el propio encuentro hacía posible. ¿Cómo había sobrevivido Pancho Villa durante 18 meses de persecución de 12,000 soldados americanos en el territorio de Chihuahua sin ser capturado ni una sola vez? Y la respuesta no era sobrenatural, ni era simplemente la suerte. Era un sistema de supervivencia que se había desarrollado durante décadas de vida en la sierra, que se perfeccionó durante los años de la Revolución y que en los meses de la expedición punitiva alcanzó un nivel de sofisticación que los manuales militares americanos de la época no tenían categorías para describir. Esta es la historia de ese sistema. Para entender cómo dormían los revolucionarios mexicanos sin ser sorprendidos por los americanos, hay que entender primero que la pregunta contiene una trampa. La palabra dormir sugiere un estado de vulnerabilidad pasiva que los que sobrevivieron esos meses no podían permitirse en ningún momento. Lo que los guerrilleros villistas hacían en los períodos de descanso no era dormir en el sentido que los que han vivido en condiciones de seguridad asocian a esa palabra. Era un estado intermedio que los veteranos de la campaña describieron décadas después con el tipo de precisión que produce la memoria de las cosas que determinaron si uno vivía o moría. Alerta reducida pero no eliminada, con el cuerpo en reposo y la mente en un nivel de vigilancia, que el menor sonido fuera de lo normal interrumpía inmediatamente. Esa capacidad no era innata. Se desarrollaba con el tiempo y con la práctica, y su desarrollo era también la marca que distinguía a los guerrilleros experimentados de los reclutas recientes. Ya un hombre nuevo en la sierra dormía profundamente cuando el agotamiento lo vencía y podía no despertar ante sonidos que un veterano habría procesado en fracciones de segundo. Un veterano de 2 años en la campaña dormía con la misma ligereza que duerme un animal en campo abierto. Suficientemente profundo para que el descanso fuera real, suficientemente alerta para que la supervivencia estuviera garantizada. Villa había construido la División del Norte sobre hombres que en su mayoría no tenían ninguna de estas habilidades cuando se unieron. Lo que la Revolución les enseñó, a través del método más directo posible, que es la experiencia con consecuencias letales para el que no aprende suficientemente rápido, fue exactamente ese estado intermedio. Y los que sobrevivieron suficiente tiempo para alcanzar la fase guerrillera de la campaña, y después de las derrotas de Celaya, eran los que habían aprendido la lección más completamente. El conocimiento del terreno era la base de todo lo demás. No el conocimiento abstracto de los mapas, sino el conocimiento concreto de lo que el suelo de Chihuahua suena, huele y se siente en las distintas horas del día y en las distintas estaciones, de manera que cualquier alteración de esos patrones sea inmediatamente perceptible como señal de que algo fuera de lo normal está ocurriendo. Los soldados americanos de la expedición punitiva tenían mapas del terreno de Chihuahua. Los guerrilleros villistas tenían el terreno.
El primer principio del sistema de supervivencia villista era la posición del campamento, y ese principio tenía una lógica que cualquier análisis militar posterior reconoce como sólida, aunque en la práctica del campo requería un tipo de conocimiento del terreno que no podía ser adquirido con rapidez. Los campamentos permanentes no existían. Ningún grupo de guerrilleros villistas durante la expedición punitiva pasó más de 2 noches consecutivas en el mismo lugar si podía evitarlo. Y raramente podía evitarlo durante periodos más largos que eso. La movilidad era la protección más efectiva disponible, porque un campamento que ha sido ocupado una vez es un campamento que un informante conoce. Y en Chihuahua, de 1916, con 12,000 soldados americanos ofreciendo dinero por información, los informantes eran un riesgo constante que solo la movilidad reducía de manera efectiva. Cuando el campamento se establecía, y la elección del lugar seguía principios que los veteranos podían ejecutar en la oscuridad con la velocidad que la oscuridad requería. La posición elevada sobre el terreno circundante no era siempre el objetivo. A veces la posición elevada era precisamente la que los rastreadores buscarían primero. Y una posición en una quebrada, más difícil de encontrar y más difícil de atacar desde múltiples ángulos simultáneamente, era preferible aunque ofreciera menos visibilidad. Lo que siempre era requisito eran múltiples rutas de salida. Un campamento sin 2 o 3 rutas de escape claras que pudieran ser usadas en la oscuridad sin necesidad de deliberación era un campamento donde la supervivencia en caso de ataque dependía del azar. Las rutas de escape eran reconocidas antes del anochecer y caminadas mentalmente hasta que los que dormirían en ese campamento pudieran recorrerlas en la oscuridad sin titubear. Cada hombre que dormía en un campamento villista sabía exactamente en qué dirección correr si el campamento era atacado, y esa dirección no era necesariamente la misma para todos. Los grupos se dispersaban en las rutas de escape según planes previamente acordados que incluían el punto de reunión posterior, siempre a una distancia y en una dirección que los atacantes no pudieran anticipar fácilmente. Los caballos se amarraban en posiciones que permitieran su liberación rápida, pero que no los colocaran en línea directa con la ruta de ataque más probable. Los zaperos se guardaban de manera que pudieran ser recogidos en segundos en la oscuridad. Bo y las armas se colocaban siempre en el mismo lugar relativo al cuerpo del que dormía, porque en el caos de un ataque nocturno, la búsqueda del arma en una posición desconocida costaba segundos que no había. El sistema de centinelas que los guerrilleros villistas usaban durante la expedición punitiva era más sofisticado de lo que los reportes militares americanos de la época reconocían. En parte porque esos reportes evaluaban las fuerzas villistas con las categorías de los ejércitos regulares y las fuerzas irregulares de las guerras europeas, que no eran las categorías correctas para lo que enfrentaban. Los centinelas villistas no operaban en los límites inmediatos del campamento. Operaban en capas concéntricas que comenzaban a una distancia del campamento que hacía posible la alerta temprana, no solo el combate de retaguardia. Un grupo de 15 guerrilleros en un campamento típico de la campaña podía tener hasta 4 hombres en guardia simultáneamente en distintas posiciones, de los cuales solo uno estaba en el perímetro del campamento. Los otros 3 estaban en posiciones avanzadas que podían estar a kilómetros de distancia en las rutas más probables de aproximación. Esas posiciones avanzadas eran también posiciones de observación que proporcionaban información de inteligencia, independientemente de si había amenaza inmediata. Un hombre apostado en una elevación antes del amanecer podía ver el polvo que levantaba una columna a una distancia que hacía posible la alerta con tiempo suficiente para que el campamento se moviera antes del amanecer, cuando el movimiento en el terreno de Chihuahua es más difícil de detectar que en plena luz del día. Y el sistema de señales entre las posiciones de observación y el campamento usaba medios que producen la mínima evidencia audible o visual posible. Los silbatos de pájaros eran el más común, con códigos específicos que significaban cosas concretas. Una señal significaba actividad detectada a distancia. 2 señales significaba aproximación confirmada.
3 señales significaba urgencia de movimiento inmediato. Esos códigos eran conocidos por todos los miembros del grupo, de manera que el centinela que los transmitía no necesitaba aproximarse al campamento para transmitir la información, y el campamento no necesitaba tiempo adicional para procesar lo que significaba. Los americanos capturaron o mataron en varias ocasiones a centinelas villistas en las posiciones avanzadas. A lo que raramente capturaron fue el campamento que esos centinelas protegían, porque el sistema estaba diseñado para que la pérdida del centinela exterior fuera una alarma en lugar de una derrota. Cuando el centinela exterior no transmitía su señal de rutina en el momento esperado, el siguiente nivel del sistema asumía que había sido neutralizado y actuaba sobre ese supuesto. Los rastreadores, o exploradores, que los guerrilleros villistas usaban para detectar la presencia de las fuerzas americanas antes de que esas fuerzas pudieran detectarlos a ellos, eran la parte más especializada del sistema de supervivencia y la más difícil de reemplazar cuando se perdía a alguien con esa habilidad. El rastreo en el desierto de Chihuahua es una habilidad que se desarrolla durante años de vida en ese terreno específico, y con la atención a los detalles que solo produce la necesidad real de encontrar agua, animales y personas en un paisaje que a los no entrenados parece homogéneo y que a los entrenados es un texto que se lee con la misma fluidez que la escritura. Los mejores rastreadores villistas podían determinar cuánto tiempo antes había pasado una persona por un punto específico del terreno, si esa persona iba a pie o a caballo, cuántos eran, si iban armados, y en qué dirección y a qué velocidad se movían, a partir de indicios que incluían la profundidad y la orientación de las huellas, el estado de la vegetación perturbada por el paso, el comportamiento de los insectos en la zona del rastro, y docenas de otras señales que la formación sistemática de los soldados americanos no había incluido en su preparación. El ejército americano usaba también exploradores en la expedición punitiva, incluyendo al famoso batallón de Búfalo, los soldados afroamericanos que habían desarrollado habilidades de rastreo en las campañas contra los Apache y los Comanche. Esos exploradores eran competentes y en algunas acciones fueron más efectivos que los soldados regulares. Lo que no podían tener era el conocimiento específico del terreno de Chihuahua, que los rastreadores que habían crecido en ese terreno tenían, porque ese tipo de conocimiento no se puede adquirir en meses ni en años si no se ha tenido desde la infancia. Villa entendía esa asimetría y la usaba deliberadamente. Cuando necesitaba reconocer una ruta, no enviaba a los hombres más valientes, sino a los que conocían ese terreno específico con mayor profundidad. Y cuando esos hombres regresaban, lo que traían no era simplemente la información de si había o no había fuerzas americanas en la ruta. Era la evaluación completa de las condiciones del terreno, los puntos de agua, las rutas alternativas, los lugares donde una emboscada era posible y los lugares donde era imposible, todo ello integrado en un análisis que hacía posible la decisión sobre cómo moverse. La relación entre los guerrilleros villistas y la población civil de Chihuahua durante la expedición punitiva fue el elemento del sistema de supervivencia que los militares americanos encontraron más frustrante precisamente porque era el menos susceptible de ser combatido con los métodos militares convencionales. Las comunidades rurales de Chihuahua, los ranchos dispersos en el desierto, los pueblos pequeños en los valles, las familias que trabajaban las tierras que la hacienda de la élite porfiriana no había absorbido completamente. Eran parte del terreno en el que los guerrilleros villistas operaban con la misma naturalidad con que operaban en el terreno físico. Sabían qué familias eran confiables, cuáles eran ambiguas, cuáles eran hostiles o susceptibles de vender información a los americanos. Ese mapa social era tan importante para la supervivencia como el mapa geográfico, y era igualmente inaccesible para los que no lo conocían desde adentro. La red de información que esas comunidades proporcionaban a los guerrilleros villistas funcionaba en ambas direcciones. Los guerrilleros sabían dónde estaban los americanos, porque alguien en el pueblo que los americanos habían visitado o cruzado esa mañana lo había comunicado. Y los americanos, cuando llegaban a un pueblo en busca de información sobre Villa,
encontraban consistentemente que nadie sabía nada, que nadie había visto nada, que nadie podía ayudarles en lo que pedían. Esa consistencia desconcertaba a los comandantes americanos con la intensidad de la frustración del que sabe que hay información disponible, pero que el sistema no está construido para acceder a ella. Ofrecieron dinero, ofrecieron protección, ofrecieron amnistía para los que habían combatido con Villa. Nada de eso produjo el flujo de información que habrían necesitado para localizar a Villa con la precisión que su captura requería. Lo que los americanos no entendían completamente era que la red de información que los frustraba no era el resultado de la lealtad ideológica a Villa como figura política. Era el resultado de relaciones construidas durante años, de favores hechos y recibidos, de la presencia real de Villa y de su gente en la vida cotidiana de esas comunidades de maneras que los americanos que llegaban por primera vez no podían igualar con ninguna promesa de dinero o de protección que resultara creíble a los que ya habían visto cómo los americanos cumplían sus promesas en otros contextos. Los movimientos nocturnos eran la táctica que más directamente reducía la vulnerabilidad de los guerrilleros villistas a la detección americana, y eran también la táctica que más claramente requería las habilidades específicas que los años en la sierra habían desarrollado. Moverse en la noche en el desierto de Chihuahua no es simplemente moverse en la oscuridad. Es navegar en un entorno donde la orientación requiere referencias que no son las referencias del día. Las estrellas cuando el cielo está claro, el viento cuando no lo está, la textura del suelo bajo los pies que produce sonidos diferentes según el tipo de terreno, los olores que cambian con la proximidad del agua o de la vegetación. Los guerrilleros veteranos podían moverse a lo largo de rutas que conocían bien a una velocidad que sorprendía a los que los observaban, porque esa velocidad no venía de ninguna prisa especial, sino de la confianza que produce el conocimiento. Sabían exactamente dónde estaban los obstáculos, dónde el suelo se volvía traicionero, dónde había que reducir el paso y dónde podía mantenerse. Los caballos también eran entrenados para el movimiento nocturno. Un caballo que relincha al sentir un obstáculo inesperado en la oscuridad es un caballo que revela posiciones. Los caballos que los guerrilleros villistas usaban durante la campaña eran animales que habían sido trabajados en condiciones nocturnas suficientemente a menudo como para que la oscuridad no produjera en ellos las respuestas de alarma que produce en animales no habituados. El plan de movimiento nocturno típico durante la expedición punitiva seguía una lógica que los analistas militares posteriores reconocieron como coherente con los principios de las operaciones de inserción y exfiltración que los ejércitos modernos codificarían décadas después. Moverse durante las horas de mayor oscuridad, las horas antes y después de la medianoche, cuando ni la luna del comienzo de la noche ni el amanecer del final proporcionan visibilidad, o descansar en posiciones cubiertas durante las horas de mayor luz, y usar las transiciones entre oscuridad y luz, el amanecer y el atardecer, con especial cuidado porque eran los momentos donde la visibilidad mejora más rápidamente, y la adaptación a ese cambio requería tiempo. La alimentación durante los meses de la expedición punitiva fue uno de los aspectos del sistema de supervivencia que más directamente diferenciaba la guerra de guerrillas de la guerra convencional y que más claramente ilustraba la diferencia entre combatir en el propio territorio y combatir en territorio ajeno. El ejército americano de Pershing dependía de líneas de suministro que cruzaban la frontera con México, que eran largas, vulnerables y costosas de mantener. El ganado, las provisiones, el forraje para los caballos, y todo tenía que venir del norte en una cadena logística que limitaba la capacidad de las columnas americanas de alejarse indefinidamente de sus bases. Era una limitación que Pershing reconocía explícitamente en sus comunicaciones con Washington y que los guerrilleros villistas conocían tan bien como él. Los guerrilleros villistas comían lo que el terreno producía y lo que las comunidades proporcionaban. El terreno de Chihuahua, que a los ojos no entrenados parece inhóspito, proporciona a los que lo conocen una variedad de recursos alimenticios que hacen posible la supervivencia durante períodos extendidos, sin depender de suministros externos. Los nopales, la carne de venado y de jabalí, los conejos que abundan en el desierto,
y los tubérculos que crecen bajo suelos que parecen estériles. Esos recursos eran conocidos y usados con la eficiencia del que no tiene alternativa. Cuando el terreno no era suficiente, las comunidades completaban. No siempre de manera voluntaria y no siempre sin consecuencias, porque la guerra de guerrillas produce fricciones con la población civil que las narrativas heroicas tienden a minimizar. Pero con suficiente regularidad como para que el sistema funcionara. Los guerrilleros sabían dónde podían esperar obtener alimentos sin pagar el precio que el intento en el lugar equivocado produciría. Y ese conocimiento era parte del sistema más amplio que hacía posible la supervivencia. Los caballos eran el problema más constante. Un caballo necesita más forraje que un hombre necesita alimento. Y el forraje para los caballos era más difícil de obtener en movimiento que el alimento para los hombres. Los guerrilleros villistas resolvieron ese problema en parte reduciendo el número de caballos al mínimo necesario para las operaciones, en parte usando la capacidad de los caballos del desierto de subsistir con vegetación que los caballos de la caballería americana no podían usar, y en parte tomando caballos de los americanos cuando la oportunidad se presentaba, lo que añadía al valor táctico de algunas acciones el valor logístico de los animales capturados. La psicología de la resistencia que permitió a los guerrilleros villistas mantener la cohesión durante 18 meses de persecución sin rendición masiva es uno de los aspectos del período que los análisis militares tienden a subestimar porque no se puede cuantificar con la misma precisión que los movimientos de tropas o las batallas. Los hombres que siguieron a Villa durante la expedición punitiva lo hicieron en condiciones que habrían producido la desintegración de cualquier organización construida sobre bases más frágiles. El cansancio era constante. Las bajas eran reales aunque nunca catastróficas. El frío del invierno de Chihuahua en las sierras era el tipo de frío que los que no lo han experimentado no pueden anticipar completamente. Y la presión psicológica de saber que 12,000 soldados y la inteligencia más avanzada del ejército más rico del hemisferio estaban dedicados a encontrarlos, producía en los más vulnerables exactamente el tipo de parálisis que hace a los hombres cometer los errores que los hacen encontrables. Lo que mantuvo al grupo cohesionado era una combinación de factores que los veteranos que sobrevivieron describieron con diferentes énfasis, según sus propias experiencias, pero que convergían en algunos elementos comunes. La presencia de Villa era uno de ellos. No la presencia física en todos los momentos, porque Villa se movía entre los distintos grupos que operaban en Chihuahua, con una independencia que hacía imposible su localización permanente en ningún lugar, sino la presencia como referencia. Saber que Villa seguía libre, que seguía operando, y que el proyecto no había sido destruido aunque hubiera sido reducido. La conciencia de que la situación no era permanente era otro factor. La expedición punitiva tenía un límite político que todos los que la observaban podían anticipar. Que el gobierno americano no podía mantener 12,000 hombres en México indefinidamente sin el tipo de resultado visible que la captura de Villa habría proporcionado. Y que sin ese resultado el costo político de la presencia americana crecería hasta que la presión doméstica produjera el retiro que la lógica militar por sí sola no estaba produciendo. Esperar era una táctica que tenía sus propios costos, pero que era también una táctica real. Pershing retiró las últimas fuerzas americanas de México en enero de 1917, 11 meses después de la batalla de Columbus que había iniciado la expedición punitiva. Regresaron sin haber capturado a Villa ni a ninguno de los líderes villistas principales. Regresaron habiendo perdido más hombres por enfermedad que en combate. Y regresaron con un informe sobre la experiencia que Pershing presentó al Departamento de Guerra con la honestidad del comandante que sabe que la narrativa pública y la evaluación técnica no pueden ser exactamente la misma. La narrativa pública fue la que los gobiernos usan cuando los resultados no corresponden a los objetivos declarados. Que la expedición había entrenado al ejército para las condiciones que vendrían en la Primera Guerra Mundial, que había establecido el principio de que los Estados Unidos respondían con fuerza a los ataques en su territorio, que había demostrado la capacidad operacional de las fuerzas americanas en terreno difícil. La evaluación técnica era más incómoda, que el ejército americano
había encontrado en Chihuahua un adversario que usaba el terreno, la población y la movilidad de maneras para las que las tácticas y la inteligencia americanas no tenían respuesta efectiva, que la superioridad tecnológica en armamento y en transporte no compensaba la inferioridad en conocimiento local y en motivación, y que capturar a alguien que no quería ser capturado en un territorio que conocía mejor que los que lo buscaban era un problema que el tamaño del ejército por sí solo no resolvía. Villa sobrevivió a la expedición punitiva. Sobrevivió también a los años de guerra que siguieron. Negoció la paz en 1920. Vivió en la hacienda Canutillo, hasta que fue asesinado en Parral en 1923. Nunca fue capturado por el ejército americano. Patton, que había comenzado su carrera en la hacienda San Miguelito, continuó la suya en Europa durante las dos guerras mundiales y se convirtió en uno de los generales más célebres de la historia americana. En sus memorias mencionó ocasionalmente la campaña de México como una experiencia formativa. Lo que aprendió de ella sobre cómo combate un adversario que conoce mejor el terreno que tú es algo que las memorias no especifican, pero que las campañas posteriores de Patton sugieren que no olvidó. El sistema de supervivencia que los guerrilleros villistas usaron durante la expedición punitiva no fue inventado en 1916. Fue el resultado de una acumulación de conocimiento que venía de décadas de vida en condiciones donde sobrevivir requería exactamente esas habilidades. Y de una historia de conflictos en la Sierra de Chihuahua que se extendía mucho más atrás que la Revolución de 1910. Los apache que habían habitado la Sierra de Chihuahua durante siglos antes de su derrota habían desarrollado muchos de los elementos de ese sistema. Y los mexicanos que habían combatido, convivido y negociado con los apache durante esas décadas habían absorbido partes de ese conocimiento de maneras que los libros de historia no siempre documentan, pero que la práctica de la guerra de guerrillas en ese terreno específico hace evidentes. Villa había crecido en ese contexto. No había estudiado táctica en ninguna academia militar. Había aprendido moviéndose en la Sierra de Chihuahua desde que tenía 16 años, primero como fugitivo, luego como bandolero, finalmente como comandante guerrillero. Cada año en ese terreno había añadido algo al sistema que durante la expedición punitiva demostró ser suficientemente efectivo para mantenerlo libre durante 18 meses frente al ejército más poderoso del hemisferio. Lo que los análisis militares posteriores de la expedición punitiva reconocen con uniformidad es que el problema no era la inferioridad táctica de los americanos en el sentido convencional. Era la asimetría de información. Los guerrilleros villistas sabían en cada momento aproximadamente dónde estaban los americanos. Los americanos raramente sabían con precisión dónde estaban los guerrilleros villistas. Esa asimetría era el resultado de todos los elementos del sistema que este relato ha descrito. Los centinelas en capas, los rastreadores entrenados, la red de información de las comunidades locales, con el conocimiento del terreno que hacía posible los movimientos nocturnos que los americanos no podían seguir. Y detrás de esa asimetría estaba la respuesta a la pregunta con la que comenzó esta historia. ¿Cómo dormían los revolucionarios mexicanos sin ser sorprendidos por los americanos? No dormían como duermen los que están seguros. Dormían como duermen los que han aprendido que la seguridad no es un estado que se alcanza, sino una práctica que se mantiene. Con cada hombre en el campamento sabiendo exactamente qué haría en los primeros segundos si el centinela transmitía la señal de emergencia, con los caballos amarrados de manera que pudieran ser liberados en el tiempo que tarda en pronunciarse una palabra, y con la ruta de escape trazada en la memoria con la claridad de la línea que separa vivir de no vivir. A la historia del sistema de supervivencia villista tiene una dimensión que los análisis militares tienden a omitir porque no encaja fácilmente en ninguna de las categorías que esos análisis usan para organizar lo que estudian. La dimensión de lo que ese sistema dice sobre la naturaleza del conocimiento y de quién lo tiene. El ejército americano en 1916 era el ejército de la potencia industrial más avanzada del hemisferio. Tenía tecnologías que los guerrilleros villistas no podían ni concebir.
aeroplanos de reconocimiento que sobrevolaban Chihuahua buscando campamentos, radiotelegrafía que permitía la comunicación instantánea entre columnas separadas por cientos de kilómetros, automóviles que hacían posible movimientos que la caballería no podía igualar en velocidad sobre terreno llano. Y sin embargo, esas tecnologías no produjeron la localización de Villa. No porque las tecnologías fueran deficientes, sino porque el tipo de información que necesitaban para ser útiles, la información específica sobre dónde estaban exactamente los guerrilleros en un terreno de decenas de miles de kilómetros cuadrados, era exactamente el tipo de información que el sistema de supervivencia villista estaba diseñado para negar. Un aeroplano puede sobrevolar la Sierra de Chihuahua y no ver nada si los que están abajo saben que el aeroplano está llegando con tiempo suficiente para encontrar cobertura. La radiotelegrafía puede transmitir instantáneamente la información de que una columna detectó huellas recientes en tal coordenada. Pero si para cuando la columna más cercana llega a esa coordenada los que dejaron las huellas llevan horas moviéndose en dirección desconocida, la información llega tarde. El conocimiento que ganó en esa asimetría no era el conocimiento que los libros y las academias enseñan. Era el conocimiento que se acumula en el cuerpo y en la mente de los que han vivido en un lugar específico durante suficiente tiempo para que ese lugar se vuelva una extensión de sí mismos. Era el conocimiento de Chihuahua que los que eran de Chihuahua tenían, y que los que venían de Kansas City o de Georgia a buscar a Villa no podían adquirir en meses. Esa es también la lección que la expedición punitiva dejó disponible para los que quisieran aprenderla. Que el poder tecnológico y el poder numérico tienen límites que el conocimiento local puede superar en las condiciones específicas, donde ese conocimiento es más valioso que cualquier otro recurso disponible. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historia, la que va más allá de las batallas y de los nombres famosos para examinar cómo funciona la supervivencia en las condiciones más extremas que la guerra produce, es exactamente el tipo de historia que te importa. Los guerrilleros villistas que sobrevivieron la expedición punitiva no sobrevivieron porque fueran invencibles, ni porque Villa tuviera poderes que ninguna evaluación racional puede verificar. Aunque la mitología que creció alrededor de esa supervivencia tendió a añadir esa dimensión con el tiempo. Sobrevivieron porque habían desarrollado un sistema de conocimiento, de práctica y de organización que era más adecuado para las condiciones específicas del conflicto que el sistema que los buscaba. Y ese sistema era el resultado de décadas de vida en un terreno específico, con las consecuencias específicas que ese tipo de vida produce en los que la viven. La pregunta de cómo dormían tiene por lo tanto una respuesta que no es solo táctica, sino también filosófica. Dormían como duermen los que saben que la supervivencia no es un estado, sino una práctica, y que esa práctica requiere la integración de todo lo que uno sabe sobre el lugar donde está, las personas que lo rodean y el adversario que lo busca en cada decisión, incluyendo la decisión de cuándo y cómo descansar. Ese conocimiento no está en ningún manual. Está en la experiencia acumulada de generaciones que vivieron en condiciones donde no tenerlo tenía consecuencias que hacían imposible la transmisión de ese conocimiento a la generación siguiente. Y es también, en ese sentido, parte de la historia de lo que los pueblos que sobreviven a los que tienen más poder que ellos han aprendido que es necesario saber. Este canal existe para contar ese tipo de historia, la que va detrás de los eventos visibles y examina los mecanismos que los produjeron, con la atención a los detalles concretos que es la única manera de entender completamente lo que ocurrió. Suscríbete ahora, activa la campana, y mientras esperas el próximo video, te dejamos uno que ya está publicado y que te va a resultar igual de imposible de pausar. Te lo dejamos en pantalla. Nos vemos allá. La escena del teniente Patton en San Miguelito tiene un detalle que los biógrafos de Patton registran con entusiasmo y que los historiadores de la guerrilla villista leen desde el otro ángulo, que cuando Patton llegó a la hacienda, los hombres que estaban en el interior no estaban dormidos. Estaban comiendo. Era mediodía, y el mediodía en la Sierra de Chihuahua es una hora de relativa seguridad porque el calor del desierto en junio hace que el movimiento de columnas militares sea más visible y más difícil durante las horas centrales del día.
Esa elección de cuándo descansar y cuándo moverse era también parte del sistema. Pues los guerrilleros villistas habían aprendido que sus adversarios operaban con los ritmos de los ejércitos convencionales. Patrullas que salían al amanecer y regresaban antes del atardecer. Columnas que establecían campamento antes de la oscuridad porque moverse en la noche en terreno desconocido era demasiado peligroso para fuerzas que no lo conocían. Esos ritmos eran predecibles, y lo predecible puede ser explorado. Cuando los guerrilleros necesitaban moverse en territorio donde había presencia americana confirmada, elegían las horas que los americanos habían señalado como inadecuadas para el movimiento. La oscuridad profunda, el mediodía en verano, las horas justo antes del amanecer cuando los centinelas americanos llevaban su turno más largo y su vigilancia era estadísticamente más baja. No era una regla absoluta, sino un principio que se aplicaba con el conocimiento específico de la situación. El sistema tenía también sus fracasos, sus hombres capturados y sus campamentos descubiertos que costaron vidas que el sistema no pudo proteger. La historia de la expedición punitiva registra esos fracasos con la misma objetividad con que registra los éxitos, y cualquier análisis honesto del sistema tiene que incluir tanto lo que funcionó como lo que no funcionó y por qué. Cuando el sistema fallaba generalmente por una de tres razones. La información comprometida por un informante que eligió el dinero americano sobre la lealtad al movimiento, el error humano de alguien que no siguió los procedimientos establecidos, o la mala suerte del que se encuentra en el lugar equivocado cuando una patrulla de reconocimiento toma una ruta que nadie esperaba. Las tres razones eran las razones que hacen imposible cualquier sistema de supervivencia perfecto y que obligaban a los que diseñaban el sistema a planificarlo para la redundancia. Que el fallo de un elemento no significara el colapso de todo. El conocimiento del cielo nocturno que los guerrilleros veteranos de la campaña de Chihuahua tenían era una de las habilidades menos documentadas, pero más constantemente útiles del sistema de supervivencia. En el desierto de Chihuahua, lejos de cualquier fuente de luz artificial, el cielo nocturno en noches sin luna es un instrumento de navegación de una precisión que los que han crecido en ambientes urbanos nunca aprenden a usar. Las estrellas no solo indican el norte sino la hora, la posición de Orión en el horizonte, la altura de las Pléyades, el movimiento de la Osa Mayor alrededor del polo. Son informaciones que los que saben leerlas dan no solo la dirección sino el tiempo transcurrido desde la puesta del sol y el tiempo que falta para el amanecer. Esa información era crítica para los movimientos nocturnos que el sistema requería. Saber cuánto tiempo quedaba antes del amanecer determinaba si un grupo podía completar el movimiento planeado en la oscuridad o si necesitaba establecerse antes de que la luz hiciera visible su posición. Un error en ese cálculo en la dirección equivocada. Llegar a la posición de destino cuando ya había suficiente luz para ser visto desde la distancia podía significar la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. La luna era el factor más variable del sistema. En las noches de luna llena, el movimiento era más rápido porque la visibilidad era mayor, pero también era más fácil ser detectado desde la distancia. En las noches sin luna, el movimiento era más lento pero más seguro. Los guerrilleros planificaban sus movimientos más importantes, los que requerían cruzar terreno abierto donde la detección era el mayor riesgo, para las noches de menor luna, con la anticipación que esa planificación requería sobre los patrones lunares de las semanas siguientes. El agua en el desierto de Chihuahua era también un elemento del sistema de supervivencia que determinaba la táctica de maneras que los análisis centrados en el combate tienden a subestimar. Los puntos de agua en el desierto, en los manantiales y los arroyos estacionales y los pozos de las haciendas, eran también los puntos donde el encuentro no deseado era más probable, porque tanto los guerrilleros como las patrullas americanas necesitaban agua y sabían que los otros también la necesitaban. Eso convertía los puntos de agua en lugares de riesgo particular, que requerían reconocimiento previo antes de que el grupo principal se aproximara. El protocolo establecido era que un rastreador reconocía el punto de agua con suficiente anticipación como para confirmar si había sido visitado recientemente y por quién.
y con suficiente tiempo para que el grupo principal pudiera establecer una posición de observación desde donde vigilar el punto mientras los caballos bebían. Los caballos se abrevaban en grupos pequeños y en turnos, no todos al mismo tiempo, de manera que parte del grupo estuviera siempre en posición de montar y moverse si se producía un contacto. La búsqueda de agua también proporcionaba información de inteligencia. Las huellas alrededor de un punto de agua, el estado del agua misma, la presencia o ausencia de animales en las inmediaciones, eran todos indicadores del tipo de actividad que había habido en esa área en las horas anteriores. Un rastreador que llegaba a un punto de agua antes del amanecer podía determinar si había habido presencia americana en las últimas 12 horas solo por el estado de las orillas y la calidad de las huellas que había dejado. Los americanos entendieron relativamente pronto que vigilar los puntos de agua era una táctica que podía producir contacto con los guerrilleros. Lo que no podían hacer era vigilar todos los puntos de agua de Chihuahua simultáneamente, y los guerrilleros que conocían el terreno conocían también puntos de agua que no aparecían en los mapas americanos, fuentes que habían sido usadas por las poblaciones locales durante generaciones y que no estaban registradas en ningún documento oficial. Los caballos eran la pieza más valiosa y más problemática del sistema de supervivencia villista, y la gestión de los caballos durante la expedición punitiva fue uno de los elementos donde la diferencia entre los guerrilleros veteranos y los reclutas recientes era más visible. Un buen caballo de guerra en Chihuahua en 1916 valía más que cualquier arma individual. Era la diferencia entre poder moverse antes de que una patrulla americana cortara la ruta de escape y no poder hacerlo. Era la diferencia entre poder llevar al herido que de otro modo habría que dejar atrás y no poder hacerlo. Y era, en los términos más básicos del sistema, el instrumento que hacía posible la asimetría de velocidad que daba a los guerrilleros la capacidad de estar donde los americanos no estaban. Los caballos del desierto de Chihuahua, criados en ese terreno y acostumbrados a sus condiciones, eran animales diferentes de los caballos de la caballería americana. Más pequeños, más rústicos, capaces de mantenerse con menos agua y con vegetación más escasa, acostumbrados a terrenos donde los cascos, sin errar, no eran desventaja sino adaptación. No eran los caballos más rápidos en terreno llano. Eran los más resistentes en terreno difícil, que era el terreno donde los guerrilleros necesitaban operar. El mantenimiento de los caballos durante la campaña fue uno de los problemas logísticos que los testimonios de los veteranos mencionan con más insistencia. Que encontrar forraje para los animales en cantidad suficiente y de calidad adecuada era a veces tan difícil como encontrar alimento para los hombres, y que los caballos debilitados por falta de forraje eran caballos que fallarían en el momento crítico, donde la velocidad determinaba el resultado. La captura de caballos americanos era por lo tanto una táctica que tenía un valor logístico además del valor simbólico. Los caballos de la caballería americana eran animales bien alimentados y bien mantenidos, que al ser incorporados al uso guerrillero aportaban recursos que el sistema necesitaba, aunque requerían también un periodo de adaptación a las condiciones de la campaña que los hacía menos útiles inicialmente de lo que su condición física sugería. La comunicación entre los distintos grupos guerrilleros que operaban en Chihuahua durante la expedición punitiva era uno de los desafíos logísticos que el sistema tenía que resolver, sin los instrumentos que el ejército americano usaba, sin radio, sin telégrafo, sin líneas de comunicación fijas. Lo que existía era una red de mensajeros, de personas que no eran guerrilleros en el sentido de que no combatían, pero que sabían dónde encontrar a los distintos grupos y que podían llevar y traer mensajes con la velocidad que el terreno y los recursos disponibles permitían. Esos mensajeros eran frecuentemente personas de las comunidades locales y campesinos que tenían razones para moverse por el territorio sin levantar sospechas. Mujeres que podían cruzar puntos de control americanos con menor probabilidad de ser detenidas que los hombres en edad militar. El sistema de mensajería tenía sus propias vulnerabilidades. Los mensajes capturados que revelaban posiciones, los mensajeros muertos o detenidos que no llegaban y cuya ausencia indicaba que el mensaje no había llegado,
pero no qué había ocurrido con el que lo llevaba. Para compensar esas vulnerabilidades, la información más crítica se transmitía a través de múltiples mensajeros que tomaban rutas diferentes, de manera que la captura de uno no significara la pérdida de la información. Los mensajes mismos rara vez eran escritos. La comunicación oral era más segura porque no dejaba evidencia y porque los mensajeros que llevaban información oral no podían ser obligados a entregar el mensaje de la misma manera que podían ser obligados a entregar un papel. El mensajero que sabía exactamente lo que debía transmitir verbalmente y que lo había memorizado antes de partir, era más difícil de comprometer que el mensajero que llevaba un documento, porque incluso bajo presión extrema, podía transmitir una versión del mensaje que revelara menos de lo que el papel habría revelado. El invierno de 1916 y 1917 fue el periodo más difícil de la expedición punitiva para ambos lados, y las condiciones específicas de ese invierno en la Sierra de Chihuahua iluminan aspectos del sistema de supervivencia que el periodo más templado no hacía igual de visibles. Las sierras de Chihuahua en invierno producen temperaturas que en las elevaciones más altas pueden caer 20 grados bajo cero en las noches más frías, con vientos que multiplican el efecto de esa temperatura en la sensación que cualquier cuerpo expuesto a ellos experimenta. Para los guerrilleros que dormían en esas sierras, sin las tiendas y los equipos de campaña que el ejército americano usaba, esa temperatura era un adversario tan real como cualquier patrulla americana. Las soluciones que el sistema desarrolló para ese problema combinaban el conocimiento del terreno con la adaptación del cuerpo, que producen las condiciones extremas sostenidas. Los guerrilleros buscaban posiciones de campamento que tenían protección natural del viento. Las cuevas pequeñas, las salidas de roca que formaban ángulos de protección, los barrancos orientados de manera que la pared norte de roca actuara como barrera contra el viento predominante. Ese conocimiento de la microgeografía del terreno, de cómo el viento se movía en cada parte específica de la sierra, era parte del conocimiento que diferenciaba a los que llevaban más tiempo en ese territorio de los que llegaban con menos experiencia. El fuego era el problema más evidente. El fuego proporcionaba calor, pero también producía luz y humo que eran detectables a distancias considerables, especialmente en la oscuridad, y especialmente contra el contraste del cielo nocturno en el desierto. Las normas sobre cuándo era posible hacer fuego y cuándo era imposible eran parte de las reglas de seguridad del campamento, que todos los miembros del grupo conocían y que se aplicaban sin excepciones. Un hombre que encendía fuego cuando las normas del campamento lo prohibían ponía en peligro a todos los demás. Y esa realidad producía la presión social que hacía cumplir las normas más efectivamente que cualquier estructura de mando jerárquica. El frío, que no podía ser combatido con fuego, se combatía de otras maneras. La ropa adicional que formaba parte del equipamiento de campaña, el calor corporal de los hombres que dormían juntos en las posiciones más expuestas, el movimiento que mantenía la circulación en las guardias nocturnas, donde la inmovilidad era el mayor enemigo del que tenía que mantener la alerta durante horas, en temperaturas que el cuerpo inmóvil no podía sostener sin consecuencias. De la historia de cómo dormían los revolucionarios mexicanos sin ser sorprendidos por los americanos, tiene también una dimensión de género que los análisis militares convencionales tienden a omitir completamente. El papel de las mujeres en el sistema de supervivencia que hizo posible esa resistencia. Las mujeres que seguían a los grupos guerrilleros durante la expedición punitiva, que en los tiempos de la División del Norte habían sido las soldaderas que hicieron posible la logística del ejército y que en la fase guerrillera adoptaron roles diferentes pero igualmente esenciales, eran parte integral del sistema de supervivencia, de maneras que la documentación militar oficial rara vez captura. O algunas servían como mensajeras porque su presencia en los caminos y en los pueblos levantaba menos sospechas que la presencia de hombres en edad militar. Los americanos establecieron controles en los caminos principales que detenían a los hombres mexicanos de entre 15 y 40 años con regularidad, pero los controles sobre las mujeres eran menos sistemáticos y menos exhaustivos, lo que creaba un canal de comunicación que el sistema aprovechaba.
Otras servían como fuentes de información en los pueblos y ranchos donde podían moverse con relativa libertad. Una mujer que trabajaba en la cocina de una hacienda donde una columna americana había pedido alojamiento por una noche, sabía, al término de esa noche, el tamaño aproximado de la columna, la dirección de la que venía, el tipo de equipamiento que llevaba y los comentarios que los soldados hacían entre sí sobre sus planes. Esa información, transmitida a través de la red de mensajería del sistema, era el tipo de inteligencia que hacía posible que los grupos guerrilleros anticiparan los movimientos americanos con suficiente tiempo para adaptar los suyos. Y algunas simplemente sostenían el funcionamiento cotidiano del grupo, el trabajo de preparar la comida en las condiciones de la campaña, de atender a los heridos con los recursos disponibles, de mantener en condiciones utilizables el equipamiento que el uso constante deterioraba. Ese trabajo era invisible en los relatos de las acciones de combate y era absolutamente central en el sistema que hacía posible que esas acciones de combate tuvieran lugar. La experiencia de la expedición punitiva dejó lecciones que el ejército americano procesó de maneras que produjeron cambios en la doctrina militar. Aunque esos cambios se codificaron formalmente en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que comenzó casi simultáneamente con el retiro americano de México. El reconocimiento aéreo que los aeroplanos de la expedición punitiva habían intentado y que el terreno y la táctica villista habían limitado en su efectividad, se convirtió en la siguiente etapa en la capacidad de vigilancia que los ejércitos modernos desarrollarían durante el siglo XX. La ironía de esa trayectoria es que las mismas limitaciones que la guerrilla villista había explotado, la dificultad de detectar grupos pequeños y móviles en terreno complejo, no se volverían más difíciles de explotar a medida que la tecnología aérea y eventualmente la satelital redujeran la capacidad de los grupos pequeños de moverse sin ser vistos. Pero en 1916 y 1917, esa tecnología no había llegado todavía a las condiciones operacionales que habrían cambiado la ecuación. Los aeroplanos de la expedición punitiva eran máquinas frágiles que el polvo de Chihuahua deterioraba con rapidez, que los pilotos no entrenados para el reconocimiento en ese terreno específico no podían usar con la efectividad que habrían requerido, y que en la oscuridad eran completamente inútiles para el tipo de detección que el sistema guerrillero villista requería para ser derrotado. Lo que Pershing aprendió en México y lo que transmitió en los informes que envió al Departamento de Guerra, y era que la guerra asimétrica en terreno donde el adversario tiene ventaja de conocimiento local requería capacidades que el ejército americano de 1916 no tenía completamente desarrolladas. Esa lección fue absorbida en parte por el ejército que fue a Europa en 1917 y en parte dejada para ser redescubierta en las guerras del siglo siguiente, donde las mismas asimetrías producirían resultados que tenían una inquietante similaridad con lo que había ocurrido en Chihuahua. El teniente Patton escribió a su padre sobre el encuentro en San Miguelito con el tipo de entusiasmo del que ha experimentado por primera vez lo que había imaginado tantas veces. Describía el tiroteo, los hombres muertos, los cuerpos que había atado a los capós de los automóviles para llevarlos al cuartel general de Pershing como demostración de la acción, no con el detalle del que sabe que esas palabras configurarán la narrativa de ese momento. Lo que no escribió, porque no había manera de escribirlo sin socavar el entusiasmo con que describía el resto, era la pregunta que el propio encuentro hacía necesaria. Si el lugarteniente villista que había muerto ese día era uno de los más buscados del ejército americano, ¿cuántos otros del mismo nivel habían sobrevivido y seguían operando en Chihuahua sin que nadie supiera dónde estaban? La respuesta era, todos los demás. La acción de San Miguelito fue una de las pocas victorias tangibles que la expedición punitiva produjo en sus 11 meses de operaciones. El sistema que hacía posibles las otras supervivencias, el de los centinelas en capas, y los rastreadores y las rutas de escape, y los informantes civiles y los movimientos nocturnos y el conocimiento del cielo y del agua y del viento. Ese sistema siguió funcionando lo suficientemente bien como para que el único hombre que el ejército americano necesitaba capturar para que la empresa tuviera el resultado que había prometido, regresara a Chihuahua cuando los americanos se fueron y viviera 6 años más.
Villa murió en 1923, no a manos del ejército americano, sino de los asesinos que lo emboscaron en las calles de Parral, enviados por adversarios mexicanos que tenían sus propias razones para querer que esa historia terminara. La ironía de ese final, que el hombre que había sobrevivido a 12,000 soldados americanos durante 18 meses, murió en las calles de su propio país, y es también parte de la historia del sistema de supervivencia que este relato ha intentado describir. El sistema funcionaba en las condiciones para las que había sido diseñado. La Sierra de Chihuahua, el terreno conocido, el adversario que venía de afuera. En las calles de Parral, en un automóvil, rodeado de gente conocida, el sistema no tenía aplicación. Lo que funcionaba en la sierra no funcionaba en la ciudad. Y lo que había permitido sobrevivir a la expedición punitiva no podía proteger contra los que atacaban desde adentro del mundo social que Villa consideraba seguro. Esa limitación del sistema es también parte de su descripción completa. No era un sistema universal de supervivencia. Era un sistema diseñado para condiciones específicas, que en esas condiciones funcionó con suficiente efectividad como para producir el resultado que produjo, y que en condiciones diferentes tenía las vulnerabilidades que los sistemas diseñados para contextos específicos siempre tienen. La historia de cómo dormían los revolucionarios mexicanos sin ser sorprendidos por los americanos es en última instancia la historia de un sistema de conocimiento aplicado en las condiciones donde ese conocimiento tenía valor máximo. Y esa historia dice algo sobre la naturaleza del poder que ninguna evaluación basada exclusivamente en los recursos materiales puede capturar completamente. Que el conocimiento específico del lugar donde se vive y se combate es un recurso real, que puede compensar desventajas en armamento y en número que en términos puramente materiales parecerían insuperables, y que ese recurso se acumula durante generaciones de vida en condiciones que nadie que no las haya vivido puede adquirir completamente en el tiempo que dura una expedición militar. Hay un aspecto del sistema de supervivencia villista que ningún análisis militar puede capturar completamente, porque requiere la perspectiva de los que lo vivieron desde adentro. La dimensión de lo que ese sistema hacía al cuerpo y a la mente de los que lo practicaban durante meses. Los veteranos de la expedición punitiva, que fueron entrevistados décadas después, describían la experiencia con un vocabulario que no era el vocabulario del combate, sino el de la transformación. Que después de suficientes meses en la Sierra de Chihuahua con el sistema de vigilancia constante que la supervivencia requería, algo en la manera de percibir el entorno cambiaba de manera que no era completamente reversible. Que regresaban a los pueblos y encontraban que dormían diferente. Que los sonidos de la noche que antes pasaban desapercibidos ahora llegaban al nivel de conciencia con una claridad que sus familias encontraban perturbadora. Que la tensión que habían sostenido durante meses seguía presente en el cuerpo incluso cuando las condiciones que la habían producido ya no existían. Eso es lo que el siglo XXI llamaría trauma, aunque los que lo vivieron no tenían ese vocabulario disponible y no habrían reconocido en ese término la descripción de lo que habían experimentado. Lo que habrían reconocido es la descripción más directa, que sobrevivir a lo que sobrevivieron cambió cómo percibían el mundo, de maneras que el fin de la campaña no revertió completamente. Esa dimensión de la historia del sistema de supervivencia es también parte de su costo real. El costo que aparece en los registros militares es el costo de las bajas, de los hombres muertos o capturados que el sistema no pudo proteger. El costo que no aparece en ningún registro es el que los que sobrevivieron pagaron en la transformación de su manera de estar en el mundo, que es también un costo que la guerra produce con independencia de cuál sea el resultado de la batalla que se libra. Pancho Villa, que había vivido en las condiciones que producen ese tipo de transformación desde los 16 años, probablemente no experimentó el regreso a la vida en paz en los términos en que lo experimentaron los hombres más jóvenes que lo siguieron durante la expedición punitiva. Para él, la vigilancia constante, la atención al entorno, la evaluación permanente de los riesgos que cada situación presentaba, no eran el resultado de la campaña.
Eran el modo normal de existir en el mundo que había desarrollado en 4 décadas de vida en las condiciones que ese modo de existir producía. Esa es también la respuesta más completa a la pregunta de cómo dormía Villa sin ser sorprendido por los americanos. Que no dormía de la misma manera que duerme alguien que se considera seguro, porque nunca había aprendido a dormir de esa manera. Lo que los americanos intentaban hacer en 18 meses de campaña, descubrir dónde estaba un hombre que no dejaba rastros que pudieran ser seguidos hasta él con suficiente rapidez. Era lo que ese hombre había estado haciendo toda su vida adulta, con la fluidez del que practica algo durante suficiente tiempo como para que el esfuerzo desaparezca de la conciencia y quede solo el resultado. El resultado fue que se fue a dormir en la Hacienda Canutillo en 1920 y que los americanos nunca lo encontraron mientras vivió en la sierra. Eso es también parte de la historia de cómo dormían los revolucionarios mexicanos, sin ser sorprendidos por los que los buscaban. Que el sistema que construyeron era la expresión organizada de un modo de vida que el territorio y la historia de ese territorio habían producido en las personas que lo habitaban, y que ese modo de vida era más difícil de combatir que cualquier táctica específica que formara parte de él. La expedición punitiva fue también el primer despliegue significativo de la aviación militar americana en un conflicto real, y las experiencias con los aeroplanos en Chihuahua producen una perspectiva adicional sobre el sistema de supervivencia que merece ser examinada. La primera escuadrilla aero del ejército americano llegó a México con 8 aeroplanos Curtiss JN-3 que en el vocabulario de la aviación de 1916 eran máquinas de reconocimiento adecuadas para las condiciones europeas y que en el desierto de Chihuahua resultaron ser otra cosa. Frágiles al polvo del desierto, difíciles de operar a las altitudes de las sierras, e incapaces de las horas de vuelo continuo que el reconocimiento del terreno de Chihuahua habría requerido para ser efectivo. En 6 semanas, 4 de los 8 aeroplanos quedaron fuera de servicio por accidentes o por deterioro mecánico. Los 4 restantes continuaron operando en capacidad reducida durante el resto de la campaña, proporcionando ocasionalmente información útil sobre el movimiento de columnas en el terreno llano, pero completamente ineficaces en las sierras donde los guerrilleros villistas se refugiaban cuando la presión americana era más intensa. Lo que los guerrilleros aprendieron sobre los aeroplanos en Chihuahua, que el ruido del motor los anunciaba con suficiente anticipación para que cualquier grupo en terreno abierto buscara cobertura, que su velocidad era suficientemente alta como para que el tiempo en que sobrevolaban un punto específico fuera demasiado corto para un reconocimiento detallado, y que eran completamente inútiles de noche, se integró al sistema de supervivencia con la misma velocidad con que se integraba cualquier nueva información sobre las capacidades y las limitaciones del adversario. Los guerrilleros que operaban en el terreno abierto donde los aeroplanos podían ser efectivos desarrollaron la práctica de no moverse cuando escuchaban el ruido de un motor en el cielo, independientemente de la urgencia de la situación que los movía, hasta que el aeroplano se hubiera alejado suficientemente como para que el movimiento no pudiera ser observado. Era la misma lógica que gobernaba el comportamiento en los cruces donde había posiciones de observación americanas. La inmovilidad como respuesta inmediata a la detección posible. El movimiento diferido hasta que la ventana de detección se cerraba. La combinación de esa táctica con el conocimiento de cuándo los aeroplanos americanos operaban, que como todas las operaciones del ejército americano seguía horarios más predecibles que los de los guerrilleros, producía periodos donde el movimiento en terreno abierto era posible con menor riesgo que en otros periodos. La madrugada, cuando los aeroplanos no estaban en el aire, era uno de esos periodos. Y la noche, cuando ninguna tecnología de 1916 podía hacer que los aeroplanos fueran útiles para el reconocimiento. Y era el periodo de mayor libertad de movimiento que el sistema aprovechaba con la regularidad de quien ha identificado la ventana de oportunidad y la usa sistemáticamente. Esa capacidad de identificar las ventanas de oportunidad que las limitaciones del adversario creaban y de aprovecharlas sistemáticamente era quizás la característica más sofisticada del sistema de supervivencia villista. No requería igualar el poder del adversario.
Requería entender las limitaciones de ese poder con suficiente precisión para saber cuándo esas limitaciones abrían espacios que el sistema podía usar. Y ese entendimiento era una forma de inteligencia táctica que no se enseña en las academias militares, sino que se desarrolla en el campo, por las personas que viven en él y que tienen las razones concretas para aprenderlo, que produce saber que tu vida depende de aprenderlo. La historia de la expedición punitiva tiene un epílogo americano que cierra el círculo de una manera que ninguno de los participantes habría anticipado en 1916. Que los generales que aprendieron sus primeras lecciones de combate en Chihuahua se convirtieron en los generales que dirigirían los ejércitos americanos en las 2 guerras mundiales que siguieron. Patton, que había matado sus primeros enemigos en la hacienda San Miguelito, comandaría el tercer ejército americano en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, con una agresividad y una velocidad que sus contemporáneos encontraban extraordinarias. La conexión entre lo que aprendió en México sobre el valor de la rapidez y la iniciativa y lo que demostró en Europa es una conexión que los biógrafos de Patton señalan con regularidad, aunque con la incomodidad de quienes reconocen que la lección fue aprendida del adversario que Patton enfrentó en Chihuahua. Pershing, que dirigió la expedición punitiva sin conseguir su objetivo declarado, fue el comandante supremo de las fuerzas americanas en Europa durante la Primera Guerra Mundial, donde los principios de organización y de logística que había desarrollado en México le fueron más útiles que las tácticas de combate que Chihuahua había demostrado que no funcionaban contra un adversario que conocía mejor el terreno. La guerra contra México que Pershing no ganó y la guerra en Europa que dirigió son capítulos diferentes del mismo proceso de formación de un ejército que estaba aprendiendo, en el período entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿qué tipo de ejército necesitaba ser para los conflictos que el siglo XX produciría? La expedición punitiva fue parte de ese aprendizaje, aunque el aprendizaje específico que proporcionó sobre las limitaciones del poder convencional frente a la guerrilla con ventaja de terreno, fue un aprendizaje que el siglo XX tendría que redescubrir repetidamente en conflictos que tenían una estructura similar a la que Chihuahua había presentado y que producirían resultados igualmente frustrantes para el lado con más recursos. Los guerrilleros villistas que sobrevivieron la expedición punitiva no dejaron manuales. No dejaron tratados sobre la táctica de la guerra de guerrillas que los análisis posteriores pudieran citar. Lo que dejaron fue la práctica misma, transmitida en los testimonios de los que la vivieron y en la memoria de las comunidades de Chihuahua, donde esa práctica se había desarrollado durante décadas, antes de que la revolución le diera la escala y la urgencia que la expedición punitiva hizo visible para el mundo exterior. Esa es la última dimensión de la respuesta a la pregunta con la que comenzó este relato. ¿Cómo dormían los revolucionarios mexicanos sin ser sorprendidos por los americanos? Lo hacían con un sistema que era el resultado de un modo de vida que el terreno y la historia de ese terreno habían producido en las personas que lo habitaban, que no podía ser importado en el tiempo que dura una campaña militar, ni que resultó ser suficientemente efectivo como para que el ejército más poderoso del hemisferio, en 1916, regresara a casa sin haber encontrado al hombre que había ido a buscar.